Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Antes de meterme de lleno en el vídeo de historia del cine que os habría prometido en la pestaña de comunidad después del ciclo de cine con mayúsculas, en el que os expuse que también hablaríamos ampliamente sobre el género de la comedia, ha sido todo esto un poco interrumpido por el estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino que tenía que reseñar. Y antes de meterme con ese vídeo de historia del cine, voy a comentar una película que he adquirido hace muy poquito en Blu-ray. Es una película que yo tenía muchísimas ganas de ver, aunque no venía precedida por excesivamente buenas críticas, sobre todo aquí en las redes sociales, pero que la crítica profesional o que la crítica o los especialistas, los expertos en cine, pues habían calificado realmente como una gran película. Hace poco yo que volví a los cines y la primera película que vi fue Transformers, el ascenso de las bestias, el resurgir de las bestias, y fue una película, como ya os dije, que me gustó. Y sobre todo me gustó volver a la... O sea, me gustó la experiencia de volver al cine. Pero vista esta película que me he comprado hace muy poquito en Blu-ray, tengo que reconocer que mi regreso a los cines tenía que haber sido mucho antes. Aunque bueno, por una serie de circunstancias no he podido. Sobre todo una película que se estrenó estas pasadas navidades antes de cumplirse el año 2023 y que sin duda, vista ahora en un televisor 4K como tengo ahora y en alta definición en Blu-ray, en el cine tenía que haber sido un espectáculo realmente extraordinario y seguramente toda una experiencia, como son prácticamente se puede decir que todas las películas de su director. Esta película me ha dejado absolutamente anonadado. Después de la gran cantidad de mediocridades que hemos estado viendo en los últimos años, después de toda la gran cantidad de películas absurdas premiadas en los Oscar, de películas con tanta inclusión forzada, de películas con tanta ideología política de por medio, que sin duda han enfangado Hollywood hasta límites insospechados, yo creo que hay un director que se salva, es uno de los pocos directores que se salva de la quema, que es fiel a sí mismo y que se puede decir que con este título vuelve el mejor James Cameron, aunque realmente James Cameron o el mejor James Cameron nunca se fue. La película de la que vamos a hablar esta noche de una manera larga y tendida, porque yo creo que es una película que se lo merece, es un auténtico espectáculo audiovisual cuyo empaque narrativo se puede decir que es mayúsculo, que incluso supera su parte técnica, que aún así es sobresaliente y de una calidad totalmente insuperable, es nada más y nada menos que Avatar. Aquí la tengo mejor, la pongo en esta parte para que veáis mejor, que es Avatar, el sentido del agua, protagonizada por Jake Sully, iba a decir, es prácticamente ya el protagonista más que el actor, Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet, Cliff Curtis, y realmente un elenco absolutamente extraordinario, con un villano maravilloso que es Stephen Lang. Avatar, el sentido del agua, se puede decir sin temor a equivocarse que después de Titanic es la mejor película de James Cameron hasta la fecha. Y además, para dar tan arriesgada afirmación, puedo deciros que esta película es un compendio de todo el cine de James Cameron. James Cameron se puede decir que en esta película se auto-homenajea a sí mismo y prácticamente hace una recopilación de lo mejor de toda su filmografía, de lo mejor de toda su temática, de lo mejor de todo lo que él sabe en la escritura de guiones, de producir, de montar lo que es la película, porque tengo que deciros que Avatar, el sentido del agua, es una película que funciona como un auténtico mecanismo de relojería. Esta película, y ya me lo habréis oído decir en muchísimas de las reviews que he hecho de las películas de James Cameron, es precisión pura en el control del ritmo. Parece que James Cameron, prácticamente desde el Terminator de 1984, rueda sus películas con un cronómetro en la mano y con una regla en la otra. Es decir, es que mide el tempo narrativo de una manera absolutamente soberbia, controlando el montaje, controlando todo lo que son las actuaciones de sus protagonistas dentro de los encuadres, planificando cada plano de una manera soberbia. Y se puede decir sin temor a equivocarse que El sentido del agua fue la mejor película del año pasado, incluso por encima de Elvis de Baz Luhrmann y también de Top Gun Maverick, producida y protagonizada por un soberbio Tom Cruise. Pero es que en esta película, cuando estamos hablando de James Cameron, son palabras mayores. James Cameron es uno de los grandes autores
prácticamente se puede decir que de las últimas décadas del cine. Y es un director que no ha dado puntada sin hilo, que no tiene punto flojo y que todas sus películas, se puede decir que dentro de su filmografía, no ha dado un traspié. Nos ha regalado prácticamente grandes películas desde el Terminator de 1984, sin contar aquella película que fue Piraña 2, Los vampiros del mar, donde prácticamente se puede decir que no dirigió absolutamente nada, pero que prácticamente después de Terminator nos ha regalado auténticas experiencias cinematográficas. Terminator, Aliens el regreso, Terminator 2, Abyss, Mentiras arriesgadas, Titanic y esta insuperable Avatar, que además en una segunda parte, El sentido del agua, se puede decir que supera ampliamente a su predecesora, y eso que Avatar, la película del 2009, ya era un auténtico prodigio tecnológico con un guión sencillo, pero con unos personajes extraordinariamente construidos. Yo no voy a caer en ese tópico estúpido que dicen muchos críticos de «es que Avatar fue la copia de Pocahontas de Bailando con Lobos». Bueno, pero es que ¿qué película realmente no es parecida, similar o casi un homenaje a otras películas realizadas anteriormente? Os podía citar muchísimas prácticamente. Se puede decir, sin temor a equivocarse, sin ir más lejos, que Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg es el Centauros del desierto de John Ford, solo que acoplado al género bélico. Pero nadie se le ocurre decir que Salvar al soldado Ryan es una mala película porque el argumento sea muy parecido al de Centauros del desierto. Algún día tengo que hacer algún vídeo sobre los tópicos y las tonterías muchas veces que dicen los críticos, y esa fue una de ellas. Pero es que el Avatar, El sentido del agua, es una película que está a años luz de la primera parte de Avatar, y que la catapulta prácticamente a la cumbre de la filmografía de James Cameron. Un James Cameron que recupera unas secuencias de acción dignas de las filmografías de las películas de los 80 y de los 90, con una acción y con un ritmo que transforman al sentido del agua en una experiencia absolutamente catártica, que hay que ver sí o sí en los cines. Craso error por mi parte, que evidentemente no fui al cine a verla. Pero esta película se erige como una absoluta obra maestra del cine moderno y del cine de todos los tiempos. Estamos ante una película que dura 3 horas y media, o prácticamente 3 horas y media, pero el control del ritmo y del montaje es tan perfecto que James Cameron hace que esas 3 horas 20 minutos, 20 y pocos de metraje se pasen absolutamente volando, porque es una auténtica experiencia en donde el control del ritmo, ya os he dicho, está prácticamente desde el primer fotograma hasta el último. Avatar, El sentido del agua es una película, ya os he dicho, que es como un homenaje a todo lo que es el cine de James Cameron. En él podemos ver escenas prácticamente que homenajean o se auto-homenajea a James Cameron a sí mismo en Terminator, Terminator 2, Aliens, Mentiras arriesgadas y Titanic, en muchísimas de sus secuencias. Pero eso es precisamente lo que hace a James Cameron un auténtico autor, es decir, un director con un sello personal muy fuerte de los que poco quedan en Hollywood. Y cuando un director se auto-homenajea de una manera tan contundente, eso quiere decir que su cine está ya no solo muy valorado, sino está tan sumamente consolidado dentro de lo que es su mente, su filmografía y de cara al espectador, que lo convierten en un auténtico clásico instantáneo, ya no solo él como director, sino al sentido del agua como una auténtica obra maestra, una película que triunfa en todo aquello en lo que se propone y que no tiene ni un solo punto débil. De verdad, no hagáis caso de todos aquellos youtubers que están poniendo a parir muchas veces esta película, porque esta película es realmente el revulsivo que Hollywood necesitaba y que los espectadores necesitábamos para volver a solidarizarnos con el buen cine, con el buen Hollywood. Yo escuché incluso, mejor dicho, leí una crítica por internet de un comentarista que no tenía nada que ver realmente con otros youtubers, pero lo que sí que hacía era hablar con propiedad, diciendo que Avatar, El sentido del agua, recuperaba, evidentemente hasta cierto punto, muchos de los elementos de las superproducciones clásicas de Hollywood. Y efectivamente tiene razón, y me explico. Realmente Avatar, El sentido del agua es una película que ahora vamos a ir comentando paso por paso, porque tiene muchísimo que desmontar, muchísimo que discernir. Tenemos que desmontar toda esta película del principio a fin, destriparla, porque es una película sumamente compleja. Pero lo que ese crítico quiso decir, que no voy a decir el nombre, realmente para mantener el anonimato,
es que lo que realmente nos quiere decir es que Avatar, el sentido del agua, no solo funciona como un grandísimo espectáculo cinematográfico, sino que también además funciona como un relato totalmente intimista, donde los personajes son los auténticos protagonistas. Es decir, es una historia grandiosa, con escenas realmente apabullantes, es un gran espectáculo, pero a su vez es un espectáculo intimista. Intimista en el sentido de que nosotros penetramos en la psique de los personajes y todos ellos nos hacen partícipe de sus problemas, de sus emociones, de sus alegrías, de sus tragedias, de sus miedos, porque Avatar, el sentido del agua, nos habla de muchísimas cosas a nivel argumental. Todos conocemos a James Cameron a nivel de director, pero también a nivel de guionista. A nivel de guión, James Cameron es un director sumamente sencillo, no vamos a decir simple, porque aunque sus guiones son muy directos y tienen pocas variaciones, hay que reconocer que en construcción de personajes es uno de los grandes directores de hoy en día. En esta película ha contado con varios guionistas más, que le han dado como más cuerpo, como más empaque, a todo lo que es, digamos, el argumento de la película. En todas las películas que él ha filmado, James Cameron ha sido director y guionista, pero aquí es la primera vez en la historia del cine donde se acreditan creo que 2 o 3 guionistas más que ayudan a James Cameron a dotar a los personajes, a todos los personajes y a la evolución de los mismos de esta película de una grandiosa tridimensionalidad. Si por ejemplo en la primera película de Avatar el personaje de Stephen Lang, el coronel Quaritch, era un villano digamos más al uso, más estereotipado, no voy a decir hasta cierto punto maniqueo, pero sí era un villano digamos como de bolsillo, es decir, era el típico villano que hay en todas las películas. Aquí el villano sigue siendo el coronel Quaritch, pero ojo, se le ha dado un arco narrativo completamente inesperado y se le ha dotado además de sentimientos, de emociones, de cambios de criterio y de algunas situaciones que no veíamos en la película de Avatar, en la primera. Y esa es la diferencia entre la primera y la segunda. En la primera, los personajes eran más esquemáticos, con muy buena construcción y desarrollo, pero eran más los clásicos y típicos personajes, más de un cuento. Por eso algunos críticos se decían que parecían más a Bailando con Lobos o a Pocahontas, porque los personajes, digamos que se puede decir que eran más de cuento, más de estereotipo, aunque muy bien construidos. No quiere decir que fueran malos, sino que estaban construidos de un modo más clásico. Pero aquí el equipo de guionistas, además de James Cameron y sus guionistas, le han dado un arco narrativo completamente nuevo a los personajes, y a su vez han hecho que los personajes clásicos de Jake Sully y de Neytiri, interpretados por Sam Worthington y por Zoe Saldaña respectivamente y nuevamente en esta película, pasen paulatinamente en la película el protagonismo a sus descendientes, a sus hijos. Y aquí es cuando van a entrar nuevos temas como son el despertar de lo que es la niñez a la inocencia, la pérdida de la inocencia y otros valores tan importantes y tan carentes en nuestra sociedad como es el heroísmo, la dignidad, el honor, la superación tras la tragedia. Es decir, es un abanico de posibilidades dentro de todos los personajes absolutamente infinito, que le da un empaque argumental a la producción a un nivel realmente superlativo dentro de lo que es la filmografía de James Cameron. Todos conocemos también a James Cameron ya no solo como guionista, y entonces todo lo que es esa construcción tan estupenda de personajes que James Cameron ha tenido en sus películas, en todas, en Titanic, en Terminator, en Aliens, en Mentiras Arriesgadas, le ha acompañado un grupo de guionistas que ha sabido darle como más tridimensionalidad y más proyección a los personajes a la hora de tener más protagonismo en las secuencias y de hacerlos evolucionar dentro de un arco narrativo mucho más complejo. Por lo que si ya eran buenas o ya estaban bien realizadas las películas a nivel argumental de James Cameron, aquí la calidad se ha elevado hasta el infinito y más allá, que dirían en aquella película de Toy Story. Por lo tanto, tenemos un nivel argumental absolutamente extraordinario. La película también funciona a muchísimos niveles, ya os digo, porque los personajes principales además trasladan su protagonismo a sus hijos, y aquí es cuando realmente los hijos, los niños, los hijos de Neytiri y de Jake Sully, son los que van a tener el protagonismo, y son unos personajes que al nacer ya en Pandora tienen un grado de purismo, por así decirlo, que no tenían realmente el personaje de Jake Sully, que en esta película también tiene un arco narrativo y dramático absolutamente estupendo,
porque aquí ya realiza la labor de padre. Y la labor de padre de Jake Sully es una labor en la que caen los tópicos del padre, tanto en tópicos buenos como en tópicos malos, la sobreprotección de sus hijos, pero también tratándose de sus hijos, al ser él un soldado, un marine, tiende a tratarlos a veces, digamos, como si fueran también pequeños soldados, a los que Neytiri evidentemente se opone en numerosas secuencias. Atención al nivel interpretativo de todos y cada uno de los personajes de Avatar, el sentido del agua, porque es que además todo lo que es la captura de movimiento, la calidad, se ha multiplicado por 2. Porque los personajes, ya hablaremos después en la parte técnica, pero esto va a ser solo una pequeña pincelada, no solo la captura de movimiento estaba cogida o no estaba captada por una sola cámara digital en cada uno de los cascos que llevaban los personajes, sino que tenía 2 cámaras digitales de alta definición, lo que aporta, digamos, un grado de realismo nunca visto hasta ahora. Yo siempre os he dicho que no soy un excesivo amigo de los efectos digitales excesivamente apabullantes, pero tengo que hacer evidentemente un matiz. No me gustan los efectos digitales u los efectos especiales en general cuando estos se convierten en los auténticos protagonistas, como por ejemplo en la última película de Indiana Jones, y fagocitan por completo lo que es la historia y los personajes. Pero es que aquí son tan impresionantes realmente, y siendo tan impresionantes no consiguen fagocitar lo que es la historia de los personajes. Por lo tanto, si extraordinarios son los efectos digitales, todos los de la película, luego hablaremos cómo está diseñado el mundo de Pandora, que es una absoluta maravilla visual. Esa gran maravilla visual que es Pandora, el sentido del agua, no consigue para nada opacar lo que es la historia de los personajes. Tal es el grado de definición y de perfección en lo que son las interpretaciones y en el desarrollo de los mismos. Se puede decir que Avatar, el sentido del agua, es una absoluta obra maestra del cine, ya no solo contemporáneo y moderno, sino del cine de todos los tiempos. Estamos ante 3 horas y media de película que van a hacer historia, realmente ya lo han hecho. Porque la película creo que recaudó, si mal no recuerdo, 2.000 y pico, 2.200 o 2.300 millones de dólares, cuando todo el mundo, sobre todo en las redes sociales, decía que si iba a ser un fracaso, que no iba a recaudar aquello, que... Pues hay que tapar muchas bocas porque El sentido del agua es una película que funciona desde el primer minuto hasta el último. Y James Cameron ha demostrado que estos 13 años que hemos estado sin él desde Avatar hasta esta película han merecido y mucho la pena. Y además nos tenemos que dar cuenta de que la creación de ese mundo subacuático, de ese mundo submarino, ese mundo de los océanos que era creado James Cameron, con criaturas, los peces, las algas, los arrecifes, las aguas, la tonalidad, las criaturas, es tan rico, tan maravilloso y tan estéticamente cuidado, con un gusto realmente maravilloso, que consigue, incluso en una televisión, sorprender en cada fotograma. La película realmente también aporta bastante clasicismo en lo que es la estructura narrativa, porque se desarrolla además en 3 grandes bloques, como La novia de Frankenstein de James Whale. Evidentemente es otra temática, otro estilo, pero si la obra maestra de James Whale ya nos presentaba 3 bloques muy diferenciados, esto es lo que hace James Cameron en esta película, y a lo que puedo referirme yo y aquel crítico que os mencionaba anteriormente de que tiene cierto clasicismo. Las películas, por ejemplo, clásicas, las de la época dorada de Hollywood, los directores lo que hacían era dividirlas en bloques, pero que tenían una gran uniformidad, pero que en esos bloques se desarrollaban una serie de acontecimientos muy distintos, pero que se complementaban entre ellos. Aquí, en El sentido del agua, tenemos 3 grandes bloques muy bien definidos, pero que prácticamente se puede decir que no notamos el traslado y el cambio del uno al otro. Yo la película la he visto 2 veces, una para disfrutarla y otra para darme cuenta de todos los detalles técnicos de montaje y de ritmo que tiene James Cameron en este film y poder discernir las infinitas posibilidades que tiene esta película, porque además tiene muchas capas de significación. Es una película que la podemos ver incluso como un pequeño western en algunos momentos. Es una película que la podemos ver como una película
prácticamente como de género bélico. Es una película como de unos fugitivos, de unos personajes que huyen ante la llegada de otros. Es una película que versa sobre el estado de la felicidad. Es una película que versa sobre el estado también de las emociones, de las tristezas, de la pérdida de seres queridos, del crecimiento personal, de la toma de decisiones. Las decisiones son las que en nuestra vida definen la clase de persona que somos. Es una película que nos habla sobre la madurez, que nos habla sobre la nostalgia, que nos habla incluso de unos niños que tienen familia y otros que son adoptados. Nos habla sobre el enamoramiento, sobre la admiración de unos personajes sobre los otros. Nos habla de que los villanos no son a veces tan malos y que también los buenos o nuestros supuestos aliados a veces no son tan buenos. Es una película que abarca muchísimo, muchísimo argumento. Un argumento que está sobre todo desarrollado en el segundo acto de la película. La película, ya os digo, que está estructurada en 3 grandes bloques. Un primer bloque, hablando ya dentro de lo que es el apartado argumental, en el que los humanos vuelven a Pandora y evidentemente crean una nueva guerra dentro de lo que es este maravilloso planeta. Pero digamos que esa guerra está ahí para perseguir a lo que fue el líder de la rebelión, que 10 años antes, porque esta película se desarrolla 10 años después de la primera Avatar, 10 años antes había derrotado a lo que era, o lo que los Na'vi llamaba, la gente del cielo, para que todos ellos se fueran de Pandora y que no conviertan a este maravilloso, planeta, este maravilloso planeta, pues prácticamente en el estercolero que ya se había convertido la Tierra. Es más, el objetivo que tienen también los humanos dentro de Pandora no es solo derrotar a Jake Sully, sino es transformar Pandora en una nueva Tierra, explotando sus recursos naturales. James Cameron en ese aspecto, en esta película, lo que nos viene a decir, o que nos viene a exponer, es ese mensaje ecológico que también tenía y que también funcionaba realmente en la primera. Pero realmente lo que quieren los militares en esta película es acabar con la resistencia de Jake Sully, que además como marine es una persona que ha cobrado también gran inteligencia en lo que se refiere al estar con los Na'vi, porque se adelanta además a todas las acciones durante el primer bloque de la película y a todos los ataques de los humanos hacia los Na'vi. Y prácticamente se puede decir que los humanos están como ganando la batalla a ese ejército imposible, dominante, que son los humanos. Y que los humanos llaman al coronel Quaritch para que evidentemente pueda volver a derrotar o intentar derrotar a Jake Sully. Y os estaréis diciendo, pero es que el coronel Quaritch murió en la primera película, cierto. Pero en esta película se nos expone que el coronel Quaritch, antes de ser derrotado por Jake Sully, seguramente donó, vamos así llamarlo, como unas células suyas para la creación de un avatar. Y entonces el coronel Quaritch en esta película es un avatar. Yo cuando le vi en el tráiler dije, pero a este personaje no le habían matado, Neytiri le había rematado con una serie de flechas. Sí, pero él había donado, sin nosotros saberlo, una serie de células para la creación de un avatar que en 10 años ya está listo. Y que tiene, digamos, no es el coronel Quaritch, pero que tiene la mentalidad de él, tiene sus recuerdos, es decir, mentalmente es el coronel Quaritch, aunque tenga el cuerpo de un avatar, pero los rasgos físicos es el del coronel. Y se acuerda perfectamente de todo lo que Jake Sully y Neytiri consiguieron derrotarle en la primera película, 10 años antes, en aquellos acontecimientos. Y su labor va a ser dar con Jake Sully y por lo tanto destruir el pueblo de los Na'vi, a lo que Jake Sully tiene que huir de allí. Es decir, que James Cameron dentro de la historia nos va a plasmar la historia evidentemente de, como vamos a decirlo así, como de un fugitivo. Porque Jake Sully era un traidor, si os acordáis, al ejército de los Estados Unidos, o mejor dicho, al ejército de la Tierra. Él se alió con los Na'vi y dejó a su raza por completo desguarnecida, vamos así decirlo. Entonces, claro, todo lo que es la historia es la persecución y el intentar destruir a Jake Sully y a su familia, que representan la rebelión, por lo cual es el bloque que tienen los humanos antes de poder conquistar Pandora. Pero claro, en todo este primer bloque vamos a asistir a todos los elementos argumentales que os he definido anteriormente. La presentación de los hijos o la presentación de la familia de Jake y de Neytiri. Y todos esos elementos que nos hablan de la familia. Os he dicho anteriormente que el sentido del agua, Avatar,
es como un homenaje gigantesco a todas las películas de James Cameron. Todas las películas de James Cameron, además de tratarnos de acción y de aventuras, también son profundas historias de amor e historias que versan sobre la familia. Terminator realmente es la historia de una familia, pero que todavía, digamos, no se ha desarrollado. Kyle Reese viene del futuro al estar con Sarah Connor. Hace el amor a Sarah Connor y tendrán a su hijo, que es John Connor. Nos está hablando de ese posible núcleo familiar. En Mentiras arriesgadas, exactamente lo mismo. Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis y su hija forman un núcleo familiar que todos terminan trabajando juntos, pero que nos habla de la familia. ¿Acaso no había secuencias en Mentiras arriesgadas donde Arnold Schwarzenegger se preocupaba por si Jamie Lee Curtis, por si su mujer había tenido una aventura con el personaje de Bill Paxton? Nos habla sobre la familia, sobre el núcleo familiar, sobre que esa familia tiene que ser indisoluble, no tiene que dividirse. De ahí que Arnold Schwarzenegger diga, una de las veces, ¿se acostó usted, tuvo relaciones sexuales con aquel hombre? Y ella dice, ya muy enfurecida, no, no las tuve. Para James Cameron el núcleo familiar es realmente muy importante. Aquí en El sentido del agua también nos lo hace ver. También hay cierta relación, cierta tensión entre el personaje de Jake Sully y de Neytiri. Esa tensión entre el matrimonio, vamos a llamarlo, que vimos, por ejemplo, en Abyss, El Abismo, película que, por favor, a ver si sacan ya en alta definición, porque era otra grandísima película y sobre todo en su edición extendida, que era una auténtica maravilla. En Terminator 2 exactamente igual. John Connor va a Pescadero a rescatar a su madre, porque tiene que tener ese núcleo familiar, porque de pequeño vivió con su madre. Por lo tanto, esas profundas historias de amor que nos contaba James Cameron en todas sus películas también están presentes en El sentido del agua, porque en las películas de James Cameron la temática de Cameron es la familia y el amor, y además también la acción, pero temáticamente es el amor y la familia. Todas sus películas son profundas historias de amor. Y en esta película lo volvemos a ver otra vez. El amor que tiene Jake Sully como protector de su familia es absolutamente demoledora. Las primeras secuencias ya nos lo muestran. Jake Sully, que está jugando con el agua en esos pequeños charcos con sus hijos. Hay una secuencia y un plano maravilloso en donde Jake le dice, ¿sabéis cómo conocí a vuestra...? No, creo que es Neytiri que le dice, ¿sabéis cómo conocí a vuestro padre? Y dice Jake, pues casi me mata. Pero ahí están con sus hijos. Y otros que no son sus hijos, como ese personaje Spider, que es el hijo realmente del coronel Quaritch. No sabemos cómo realmente es este personaje, o cómo pudo tener el hijo, no sé si fue a partir de sus células, eso no lo explica la película. Hay algunos cabos sueltos dentro de lo que es el argumento de la misma, pero estoy seguro que dentro de una película o dos, porque habrá Avatar 3, 4 y 5, seguramente todas esas incógnitas serán despejadas, porque lo que sí es James Cameron es muy consecuente con todas las historias que cuenta y nunca dejará cabos sueltos, no como en El despertar de la fuerza, cuando Maz Kanata coge el sable láser de Luke y le dice Han Solo, ¿de dónde ha salido eso? Y dice Maz Kanata, bueno, eso es otra historia, ¿cómo llegó el sable láser a estar ahí? Es decir, hay un cabo suelto tremendo. James Cameron no es así. James Cameron nos deja pequeños elementos como esparcidos, dosificados a lo largo de la narración de la película, para que luego nosotros nos demos cuenta en películas posteriores del porqué de muchas de las acciones de los personajes en esta misma película. Todos los personajes de los niños realmente están extraordinariamente interpretados. Y nos damos cuenta de una cosa, Steven Spielberg no es el único director que sabe dirigir a niños. En esta película James Cameron ya se nos muestra como un excelente director ya no solo de actores, sino de actores juveniles. Todos ellos haciendo que en el rodaje, durante el rodaje, tuviesen un amplio núcleo familiar, y eso se ve en las interpretaciones de los mismos, porque todos ellos, todo lo que son los niños, interpretan a su personaje con carisma, son todos muy lanzados y tienen una personalidad muy marcada. Sobre todo la niña que se llama Kiri, que es la niña que es hija del personaje de Sigourney Weaver en la película, que además está interpretada por Sigourney Weaver con captura de movimiento. Pero es que la interpretación de Sigourney Weaver, haciendo de niña, de adolescente,
entre 13, 14, 15 años para ser un Na'vi, aproximadamente, vamos a decirlo así, es absolutamente fascinante, llena de carisma y llena de amor. Y es un personaje que temáticamente es muy interesante, porque tiene un vínculo especial con Eywa, con la diosa o con la entidad que tiene Pandora, que en esta película no se nos revela profundamente, pero que seguro que en posteriores películas tendremos. En la película se nos dice que Kiri realmente no sabemos, o que fue un misterio cómo nació, en realidad quién fue su progenitor, su padre. Pero ¿quién podría haberlo sido? Todavía no lo sabemos. Se dice que fue algo desconocido o como algo mágico. Es posible a lo mejor que Kiri podría haber sido hija como de una especie de Espíritu Santo. Por eso tiene, digamos, una conexión con Eywa o con todos los elementos místicos y de dioses de Pandora. Porque realmente Sigourney Weaver en la primera película fallece. Ni siquiera su avatar es posible de captar la poca energía que tenía ya el organismo, el cadáver que tenía la doctora Grace. Y por lo tanto nos dice, bueno, ¿cómo entonces nació esa niña? Nació seguramente de su avatar. Pero ¿quién dejó la semillita, por así decirlo, dentro del avatar de Grace? Por eso es algo que se nos plantea como desconocido. Pero yo creo que aquí James Cameron, de un modo ambiguo, y esa ambigüedad que controlan los grandes directores también la expone aquí James Cameron, seguramente nos podrá decir, seguramente en posteriores películas, que a lo mejor Kiri puede ser un ser místico. Y además es que James Cameron trata al personaje de Kiri, interpretado por Sigourney Weaver con captura de movimiento, de un modo absolutamente superlativo. Y además que es que el avatar de Kiri es el avatar más bonito de toda la película, con una sonrisa y además con unas expresiones en el rostro, captura de movimiento de Sigourney Weaver absolutamente impresionante. Yo no había visto un personaje con captura de movimiento tan perfecto desde el Gollum del Señor de los Anillos o desde el Hobbit, que es el mismo personaje realmente. Por lo tanto, Sigourney Weaver se puede decir sin temor a equivocarse que también domina la interpretación, aunque sea con captura de movimiento. Por favor, ya estoy deseando que a Sigourney Weaver le den un Oscar. Aunque ya, con lo que son los Oscars en los últimos años, pues os podéis imaginar que no creo que a Sigourney Weaver se lo den nunca. Pero me gustaría que Sigourney Weaver le pudieran dar un Oscar de interpretación, porque es que además ella lo hace de un modo tan sano, por así decirlo, ¿cómo os lo diría yo? Tan fascinante y tan encantador que el personaje de Kiri ya no solo que te identifiques con él, con este personaje, de una manera directa, sino que es un personaje que te toca el corazón de un modo muy directo. Prácticamente desde el primer momento, porque es un ser limpio. Lo que son sus parlamentos, sus diálogos con el resto de personajes son de un razonamiento tan directo, pero tan claro y tan nítido, tan prístino, podremos así decirlo, que es un personaje con el que te identificas y es absolutamente encantador. Yo creo que este personaje en las posteriores secuelas de Avatar estoy completamente seguro que tendrá mucho más que decir. Por lo tanto, os estoy comentando que el protagonismo salta de Jake y de Neytiri, que siguen estando fenomenales, sobre todo Jake con ese afán de protección hacia sus hijos, que incluso comportándose como un marine, como un soldado, a lo que Neytiri, ya os digo que no le gusta, tiene un afán de protección muy grande, porque es un personaje que si nos retrotraemos a la primera película, él estaba sin piernas, prácticamente no tenía futuro, pero es que aquí se ve con una familia entera. Y tiene un miedo Jake a perderlo, que sobreprotege muchas veces a sus hijos. Pero esa sobreprotección evidentemente está dentro de su psique, porque él sabe que realmente tarde o temprano los hombres volverán a Pandora y él tendrá que liderar esa rebelión. Yo creo que el personaje de Jake, dentro del argumento, lo sabía perfectamente que tarde o temprano los humanos volverían, pero él estaría ahí preparado para poder combatirlos. Realmente se puede disgregar muchísimo en este sentido dentro de lo que es el argumento de Avatar, el sentido del agua, pero yo os digo que uno de los personajes más interesantes desde un punto de vista argumental es el personaje del coronel Quaritch, que en la primera película era como más esquemático, era el villano clásico, pero es que aquí ya es diferente. Porque es que él desde un principio no cree que efectivamente haya vuelto.
haya vuelto como de la muerte. Es más, hay un momento que cuando él llega a la selva y ve los restos de su cadáver, él destruye con la mano su calavera como diciendo, es el pasado. Es el pasado por completo porque yo ya tengo un cuerpo nuevo, estoy adaptado a él y voy a aprovecharme de todas las características de los Na'vi para contratarlos. Más que para contratarlos, no, para contraatacarlos, no para contratarlos, para contraatacarlos, eso es. Y entonces, claro, empieza a hacer todo lo que Jake Sully había hecho en la primera película. Aprender a controlar a los animales, hacerse a lo que es el entorno, controlar a las bestias aladas, teniendo la suya propia. Es decir, que se comporta exactamente igual que hizo Jake, como un auténtico soldado, como un auténtico marine, y hará valer todas sus capacidades como marine para ir en contra de Jake Sully. Es decir, será una persecución constante lo que tendremos como prácticamente leitmotiv de la película. El coronel Quaritch se puede decir que no dejará títere con cabeza hasta dar con Jake Sully, y a lo que él dice, ese maldito traidor. Traidor a su raza, en ese sentido. Pero también habrá ese personaje de Spider, interpretado por Jack Champion, que es como un niño, vamos a decir, sin padre, tipo de orfanato, hasta cierto punto me atrevería a decir como descarriado, pero no del todo, porque está englobado también en la familia de Jake Sully. Neytiri no le ve con buenos ojos porque Neytiri odia a los hombres, aunque dentro del corazón de esa princesa de los Na'vi también le acepta, evidentemente, sobre todo porque tiene un vínculo especial con el personaje de Kiri, personaje que tampoco forma parte de la familia de Jake, pero que Jake, en un gesto de gran generosidad y de paternidad, hay una relación paterno-filial fantástica entre Jake y Kiri, hay una relación muy bonita, la acepta como una hija, es más, él también se preocupa por ella como si fuera una hija. Es decir, ese grado de humanidad que James Cameron le ha dado al sentido del agua como núcleo familiar es absolutamente admirable y que no habíamos visto en películas anteriores, aunque sí lo habíamos visto en Mentiras Arriesgadas, pero no a ese nivel emocional. Es decir, que James Cameron en esta película lo que hace es recoger las emociones y sentimientos de una familia, de un núcleo familiar, y lo que hace es penetrar dentro de ellos. La secuencia entre la que Jake y Kiri están hablando, le dice Jake, dice, ¿qué es lo que te pasa, hija? Es decir, como preocupándose por ella, porque la ha visto prácticamente desde que era un bebé, la ha visto nacer. Es decir, es un gran núcleo familiar lo que tiene Jake. Es más, cuando él se va de Pandora con su familia, hay como un mantra que repiten constantemente como diciendo, tenemos que estar todos juntos, tenemos que apoyarnos. La verdad es que en ese sentido, James Cameron y el grupo de guionistas le han puesto un gran amor a los personajes, y eso es lo que realmente capta al espectador y se queda con ello, además del grandísimo espectáculo visual que se nos expone. Pero desde un punto de vista argumental, se puede decir que el personaje de Jake es muy protector frente a unos hijos que evidentemente están naciendo a la adolescencia. Y como adolescentes pues tienen sus rebeldías, tienen sus peleas, pero ahí está el personaje de Jake que tiene como ese cierto punto, no transgresor, sino desde un punto de vista militar, que lo que hace es controlar sus movimientos. Pero evidentemente desde un afán protector, a veces demasiado. Pero ese miedo que tiene a perder a alguien de su familia, porque Pandora, recordemos que es un territorio y un planeta muy, muy, muy hostil, pero absolutamente maravilloso de parte de todos los diseñadores de producción de lo que es esta fantástica película bajo cualquier punto de vista. Dentro de lo que es además el argumento, esta película además es como una pequeña mezcla de géneros, pero vamos a decir de géneros un tanto limitados. Es decir, es una película de acción, de aventuras, pero también se comporta a veces como una película bélica. Es decir, ese belicismo que vimos, por ejemplo, en Aliens El Regreso, y ahora vamos a comentar y a discernir todos los homenajes que hace James Cameron dentro de lo que es su cine en esta película, es una película que nos recuerda mucho a Aliens El Regreso, porque todos los personajes, además, soldados que tiene dentro de su batallón, el coronel Quaritch, el avatar del coronel Quaritch, también son avatares. Pero es que todos ellos se comportan exactamente igual como los soldados de frontera de Aliens El Regreso, como la soldado Vázquez, como el soldado Hudson,
como el teniente capitán Dwayne Hicks, como todos ellos. Es decir, James Cameron se auto-homenajea y podemos ver muchísimas reminiscencias a Aliens en esta película. Es más, se puede decir que esta película es como la hermana mayor de Aliens el regreso. Si lo que es la llegada, por ejemplo, de todo lo que es, ¿cómo os diría yo?, de todo lo que son los humanos al planeta Pandora, en esas naves extraordinarias, que empiezan a destruir parte de lo que es la superficie del planeta para implantar sus naves y sus ciudades, con una serie de elementos mecánicos que parecen como arañas, que pueden construir una ciudad de humanos, prácticamente se puede decir que en un año. Vemos como de repente unas naves se plantan sobre el terreno completamente arrasado, se abre una compuerta y vemos a esos exoesqueletos, esas máquinas que en la primera de Avatar se vestían los soldados humanos y que iban como moviéndose a través de ellos, esos como mecanismos robotizados tan grandes que eran también como reminiscencias de Matrix Revolutions. ¿No recuerda esa escena a Terminator y a Terminator 2, cuando los Terminators van avanzando sobre todo el terreno destruido por esa gran bomba nuclear? Es decir, el principio de la película, cuando los humanos llegan, es Terminator. Yo estaba viendo las imágenes y yo digo, primer auto-homenaje de James Cameron, Terminator. Es decir, lo que estaba pensando en ese momento James Cameron, es decir, aquí voy a auto-homenajearme a mí mismo, pero voy a hacer de un modo, incluso vamos a decirlo, descarado. Descarado, pero que funciona dentro de la película. La llegada de esos exoesqueletos a lo que es el planeta de Pandora, arrasando la Tierra y llegando y pisando todo ese terreno completamente yermo, lleno de cadáveres de animales, de huesos de animales, todos esos huesos y esas calaveras de los humanos después de la gran explosión nuclear en Terminator y en Terminator 2. Pero claro, James Cameron es inteligente y sabe cómo hacer guiños a su propia filmografía, guiños que sin duda sus aficionados, sus fanáticos como yo, pues lo vamos a ver enseguida. Y lo vamos a agradecer. Es como si James Cameron hiciera una carta de amor a sí mismo, pero también a los fanáticos, a sus seguidores, como si dijera, he vuelto, el James Cameron de Terminator ha vuelto y aquí estoy, para luego transformarse en una película que es un western puro y duro. Hay un ataque a lo que es un tren de los humanos que ha construido unos raíles, evidentemente que es puro western, porque son los indios atacando el tren, pero llegan hasta descarrilarlo y todo, a saquearlo de armas. Por eso digamos que el pequeño ejército de Jake Sully tienen armas de los humanos, porque les secuestran de todos estos trenes. ¿En cuántos westerns hemos visto nosotros cómo los indios secuestraban trenes, se capturaban las armas? Es decir, ahí está el guiño de James Cameron al género clásico. Pero es que ningún director prácticamente es tan clásico como James Cameron. O sea, James Cameron junto con Eastwood, con Spielberg, con Scorsese, de los poquitos directores que realmente filman al estilo clásico de una manera muy directa y además toda muy consecuente consigo mismo. Esa secuencia sirve para presentar por parte de James Cameron el proteccionismo que tiene Jake Sully frente a sus hijos. Es decir, que aprovecha James Cameron los acontecimientos uno detrás de otro para ir avanzando la trama y enlazando uno detrás del otro también. De un modo que no está absolutamente nada forzado, sino que se proyecta todo de una manera muy natural. El ataque a lo que es el tren, homenajeando al western. Los hijos de Jake Sully también, que no tenían que estar allí. La bronca de Jake Sully hacia ellos, el afán de proteccionismo. Luego llegando como a su base oculta, en esas gigantescas montañas que están elevadas, como por arte de magia. Ese afán de proteccionismo que les da, echándoles broncas como diciendo no tenéis que estar allí, es decir, ejerciendo de padre, pero también un poco con esa vena un tanto militarista que Neytiri no la ve hasta cierto punto correcta, pero que evidentemente él tiene que proteger a todo su núcleo familiar. Es decir, es una concatenación de acontecimientos, un encadenado de todos ellos, que le dan un dinamismo, una agilidad y una fluidez a todo lo que es el desarrollo de los personajes de una manera estupenda. Y además es que no, lo que hacen James Cameron no es compartimentar las secuencias como hacen muchos directores, es decir, y ahora en esta secuencia corto y muestro otra cosa, luego corto y muestro otra cosa. No, todas las secuencias van encadenadas una detrás de la otra,
Por eso el espectador, con ese control del ritmo que tiene James Cameron y con ese montaje como entrelazado, se puede decir que se le pasa la película en un suspiro, hasta que evidentemente llega el momento en el que Jake Sully comprende que no tiene que estar allí porque el coronel Quaritch va a ir a por él. Y entonces se nos presenta el segundo gran bloque de la película. Aquí es donde James Cameron da rienda suelta a su vena, ya no solo de director, de guionista, de productor y de montador, que lo hace excepcionalmente bien, sino su vena artística, incluso como pintor. Aquí es cuando vemos una de las películas estéticamente más bellas de los últimos tiempos. Con un tratamiento del color, con un detallismo en criaturas, en entornos, en movimientos de cámara, en criaturas, en detallismo, en diseño de producción, en puesta en escena, que debería de haber barrido por completo a todo lo que eran todos sus competidores en aquella ceremonia de los Oscar. No tenía igual. Y eso que se enfrentaba a películas también técnicamente muy buenas. Pero es que aquí la puesta en escena de James Cameron llega a límites superlativos. Con, además, una gran cantidad de detalles en cada plano que es imposible en un solo visionado darse cuenta de todos ellos. Yo ya os digo que ya la he visto 2 veces y ese segundo acto para mí es prácticamente como una película. Cada acto dura entre 1 hora, hora y 5, pues la segunda hora, hora y 10 minutos es un auténtico prodigio de planificación y sobre todo de gusto estético. La llegada de la familia de Jake Sully a todo lo que es el nuevo clan del pueblo del Arrecife, los Metcallina, es todo, digamos, un canto, una historia de amor al mejor cine de todos los tiempos. Aquí es donde el clasicismo que hacía hincapié ese crítico que lo supo ver muy bien, realmente llega a su momento culminante. Un momento culminante en el que, al igual que en el cine clásico, se cuidaba cada plano, cada encuadre, cada detalle en las superproducciones y sobre todo ese grado, digamos, de colorido, de colorimetría. Llega un momento que es que te pierdes en la belleza de las imágenes, en el colorido, sobre todo en esas secuencias submarinas, con esos tonos azulados, con esa luz que parece que sale como de todas partes y de ninguna a la vez, que le dan una belleza absolutamente deslumbrante. Aquí es donde el artista James Cameron nuevamente se supera a sí mismo. Animales acuáticos como, ahora hablaremos de los especímenes parecidos a delfines, ballenas, tiburones, toda clase de peces, pero que todos ellos están modificados o que están inspirados en estos que hago mencionar para crear un elenco de criaturas, creando un bioma, un ecosistema que es absolutamente increíble de ver en la gran pantalla. O sea, los arrecifes están hechos con un gusto. Atención cómo se mueven las algas, cómo se mueven las aletas de los peces, los ojos de los mismos, cómo brillan a la luz de lo que es esa luz tan mortecina que suele atravesar el agua, cómo están movidos los personajes o cómo se mueven dentro los personajes dentro del agua. La verdad es que yo estaba viendo la película y evidentemente los actores habían rodado el film dentro de un tanque de agua. Pero había una fluidez que parecía que estábamos dentro de un documental submarino. Sobre todo hay una de las secuencias con unos hijos de Jake Sully, no voy a revelar excesivos spoilers en este sentido, que le coge cariño a una especie de gigantesca ballena, pero que no es una ballena, es una criatura llamada Tulkun, que además tiene, atención, su propio arco narrativo. O sea, voltereta hacia atrás, mortal hacia atrás, y caemos de pie. James Cameron crea un personaje, un animal, que tiene un arco narrativo y dramático dentro de la película, que además todo ello está fuera de cámara, porque se nos cuenta o se nos va dando a entender a través de los personajes de los pueblos del Arrecife. Los Tulkun son una especie de ballenas gigantes, de cetáceos inmensos, todos ellos además creados, diseñados como si fuera una gigantesca ballena azul, pero mezcla también con un tiburón ballena,
porque hay una secuencia en donde la boca de la ballena se abre por completo para revelar uno de sus secretos, que evidentemente no voy a contar. Pero es que a su vez, James Cameron, en esa protección de lo que es el bioma, en los ecosistemas, hace que los Metcallina, la gente del arrecife, tenga contacto a su vez con los Tulkun y con los personajes, mejor dicho, con las criaturas del arrecife, con las criaturas acuáticas. Hay unas muy graciosas que se llaman los Ilún, que llevan a los personajes como si fueran las criaturas aladas de la primera película. Pero es que tienen un vínculo emocional. El personaje interpretado por Kate Winslet, que es la matriarca de los Metcallina, que tampoco tiene excesivo protagonismo, pero que tiene una fuerza en pantalla realmente muy poderosa, es una interpretación muy física, todo hay que decirlo, tiene una conexión, es un ser como muy espiritual, y tiene una conexión especial con alguno de los Tulkun, con una ballena Tulkun hembra. Y entonces la ballena Tulkun le dice a través de esas conexiones espirituales y sensoriales, dándole la enhorabuena, porque el personaje de la líder de los Metcallina, del personaje de Kate Winslet, está embarazada. Y a su vez también el personaje Tulkun, la ballena gigante, el cetáceo gigante, también femenino, por así decirlo, el que es hembra, también está embarazada. Y se comprenden la una a la otra. Increíble todo lo que es argumentalmente esas conexiones que establece James Cameron con los personajes, con los Metcallina, con esos Na'vi de la gente del arrecife, junto a los personajes de lo que son el entorno subacuático. Es decir, los Metcallina, al igual que los Na'vi en la primera película, que tenían conexiones, digamos, con las criaturas, sobre todo las criaturas aladas. Acordaos, por ejemplo, la conexión que tuvo Jake Sully con el gigantesco dragón rojo al final de la película, es muy similar al que tienen los Metcallina con las criaturas subacuáticas. Y además que les tratan como si fueran, ya no vamos a decir unos animales de compañía, como si fueran personajes de su propia familia. Sufren con ellos, se emocionan con ellos. Es realmente hallazgos argumentales y hallazgos visuales que son fascinantes de ver. Ese sufrimiento se ve en los rostros de los personajes. Los Tulkun son personajes, además esas gigantescas ballenas, esos Tulkun, son personajes que en el ojo está la interpretación de ese personaje. Te miran y sabes perfectamente, el espectador sabe perfectamente si está emocionado, si está triste, si necesita ayuda. Es tal el grado de perfección que James Cameron y su equipo han conseguido al hacer que estos animales tengan personalidad propia. Dices, caramba, esto es una puerta abierta nueva a grandes posibilidades dentro de lo que es el cine en sí. Es decir, la conexión emocional entre un personaje y una criatura también. Es decir, todo lo que es el mundo subacuático que James Cameron ha creado es como un ambiente espiritual donde los Metcallina encuentran la paz, encuentran su vida, encuentran su desarrollo personal. Hay un grupo de niños Metcallina, en el segundo bloque, que enseña a la familia de Jake y de Neytiri a todo lo que es ese mundo subterráneo, a captar su esencia, esa famosa frase que dice, te veo, como viendo el interior de cada personaje. Eso también lo dicen con los Tulkun, te veo. Y el personaje Tulkun, a su vez, en su idioma, vamos a decirlo, también lo dice. Es que realmente eso a mí por lo menos me sobrecogió, como diciendo, también son realmente unos personajes absolutamente fabulosos. Pero el gusto que tiene James Cameron ya no es solo por la creación de criaturas y de entornos, es por la gama de colores y sobre todo el gusto por el detalle que ha tenido James Cameron en esta película y su equipo de artistas, que tengo que decir son los geniales artistas comandados por Richard Taylor, que es el dueño de La Weta, la compañía de Peter Jackson encargados de mostrarnos en el mundo de la Tierra Media del Hobbit y del Señor de los Anillos. En esas 6 películas crearon un mundo absolutamente maravilloso, pero también lo hicieron en las películas de las Crónicas de Narnia. Es decir, todo ese mundo tan real, tan palpable, tan mágico,
tan misterioso, tan peligroso, pero tan maravilloso a la vez, lo han creado en Pandora. Es decir, James Cameron se ha ido a la mejor compañía del mundo para la creación de Pandora y del mundo acuático de Pandora, que es la Weta, tanto la Weta Workshop, empleados en diseñar maquetas para luego fotografiarlas, escanearlas, y que sean esas construcciones Metcallina que parecen como que vienen de islas tropicales, parece que están en las Bahamas directamente, pero también los creadores de unos efectos visuales como ya vimos en las películas de Peter Jackson, con esas criaturas maravillosos que vimos en los trolls, en las bestias aladas de los Nazgûl, en los gigantescos orcos, en Smaug el dragón. Todo eso lo vemos en Pandora. Es decir, se puede decir que Avatar, el sentido del agua, tiene el espíritu que tuvo la puesta en escena de las películas de Peter Jackson. O sea, si os acordáis del dragón Smaug, de la desolación de Smaug, que era una gigantesca criatura con personalidad propia, con sus expresiones, sus gestos, eso James Cameron lo ha metido directamente en el sentido del agua. En los personajes de los Tulkun, luego están los Ilus, que son unas criaturas encantadoras, que parecen delfines, y que cuando los Metcallina, los chavales, los niños, están en el agua, y hacen como una especie de silbido, estos acuden rápidamente y les acarician. Es una especie de mascotas absolutamente encantadoras. Kiri, el personaje el personaje, la hija de Grace, en esa conexión especial que tiene con Eywa, también se mete en el agua y es, sin entrenamiento, la que más puede aguantar bajo el agua, misteriosamente. Pero también es la que mayor conexión tiene con todas las criaturas, porque sin entrenamiento, las criaturas vienen a ella, la rodean y se hacen como amigas suyas. Ese Ilún, esa especie como de delfín extraño, alienígena, acariciando la cara del personaje de Kiri, es absolutamente encantador. Igual, por ejemplo, que en la película Madre en Avatar, cuando a Jake le vienen como esa especie de medusas en plena noche y le rodean todo el cuerpo, que él está en la rama de un árbol. Como diciendo, este personaje es especial, exactamente lo mismo hacen con Kiri las criaturas subacuáticas del mundo del arrecife. Es decir, se puede expresar cierto paralelismo entre los dos personajes, pero el misterio de Kiri seguramente ya lo veremos en posteriores películas. Para mí, el personaje más encantador y fascinante de todo lo que es el sentido del agua. Y dentro de lo que es el tercer bloque, después de toda esa presentación del mundo subacuático, de ese crecimiento de los personajes, de lo que os he estado hablando, y que es absolutamente fascinante, desde un punto de vista argumental, yo creo que James Cameron, se puede decir que yo creo que no ha hecho nada mejor. Viene la hora final y aquí es donde ya no tenemos ni al James Cameron de construcción del personaje, ni al James Cameron artista, ni al James Cameron narrador. Tenemos al James Cameron de la acción. Aquí es cuando James Cameron demuestra que no ha perdido un ápice de lo que es esa maestría en las secuencias de acción que solo él sabe hacer. Y nos regala 1 hora y cuarto final de escándalo. Yo cuando vi por primera vez Aliens el regreso en 1986, pero que la vi en 1997, 98, no me acuerdo. Esos 3/4 de hora finales en donde todos los personajes tienen que salir de la estación espacial, tienen que llamar a la Sulaco, que Bishop tiene que manejar los controles, que tiene que Sigourney Weaver, que la Teniente Ripley, tiene que rescatar a Nut, que ha sido secuestrada por la Reina Alien, el posterior enfrentamiento con la Reina Alien, todo ese momento en el que los soldados están acorralados por los miles de aliens que hay alrededor de la estación espacial. Esos 3/4 de hora tan maravillosos, tan catárticos, que te llevan al extremo del éxtasis, yo pensaba que jamás se podrían superar a nivel de acción. Pues sí, James Cameron se ha superado a sí mismo. Y ya no nos regala 3/4 de hora, nos regala media hora más, nos regala 1 hora y cuarto de acción desmedida, pero ojo, vuelve a homenajearse a sí mismo haciendo de Aliens el regreso. Repite los mismos esquemas narrativos de Aliens el regreso,
pero ojo, con muchos más personajes y con muchas más criaturas, porque en una batalla gigantesca tendremos a los Na'vi en las respectivas criaturas aladas. Esos personajes llamados Squiming, que tienen como un ¿cómo os diría yo? Como un morro o como una cabeza de cocodrilo, de caimán, pero como unas alas de mariposa, que los utilizan para salir del agua, que vienen aquí en la portada. Es esta criatura. Y hay un momento en el que salen decenas de ellos al ataque de todo lo que son la gente del cielo, el ejército, como un enjambre de repente de avispas que van a atacar a su presa, absolutamente espectacular y demoledor. Tendremos a los Tulkun, que también reaccionarán frente al enemigo, como Eywa hizo al final de la primera de Avatar, en unas secuencias espeluznantes, pero absolutamente impresionantes también, sobre todo frente a una especie como de barco que parece un hovercraft que utiliza el ejército de los hombres para atacar a los Na'vi y a los Metkayina. Los Metkayina, si me permitís el inciso, la primera vez que los vi parecían maoríes. Es más, el actor que hace del líder de los Metkayina, ahora hablaremos de este personaje porque a mí me parece también fascinante. Además, me parece directamente salido de una película de Akira Kurosawa. Y no voy a decir la coletilla de "y marcando las distancias", no. Es que es como un personaje de las películas de Akira Kurosawa por su nobleza. Es el personaje que protege a su pueblo, pero que además es fiel a unos códigos de honor y a unos ideales muy preestablecidos. Él es hospitalario a ayudar a Jake Sully, pero siempre con cierta reticencia, porque será el hombre que les traerá la guerra, pero a su vez se unirá a ese conflicto bélico porque en él el fondo sabe perfectamente dentro de su código de honor que tendrá que proteger a su pueblo y que el precio por la libertad, que el precio que tendrá que pagar por la libertad tendrá que pasar a través de una guerra. El personaje de Cliff Curtis, actor neozelandés, en la captura de movimiento, yo os digo que es fascinante por todo esto, pero es que a su vez lo que es su avatar, lo que es el personaje en sí, está todo su cuerpo lleno, cubierto de tatuajes maorís. Realmente es como un guiño a lo que fue, ¿cómo os diría yo?, lo que es la nacional de Cliff Curtis, que es neozelandés y que evidentemente por su físico puede tener reminiscencias maorís, pues perfectamente. Pero es que el pueblo del Arrecife parecen realmente maorís realmente. Tienen un tono de piel que es como más color turquesa, es como más del color del agua del arrecife, porque el color del mar de esa gente del arrecife, el color del mar no es ese azulado fuerte, sino que es un color turquesa, un azul muy clarito, ese verdoso azul clarito, y su piel realmente va en consonancia, como si formaran parte de ese ecosistema del arrecife, su piel o el tono de su piel va en consonancia con el tono del agua. Es decir, todo va unido. Y dices, es que este señor, James Cameron, no ha dejado absolutamente nada al azar en esta película. Todo está muy, muy, muy calculadito. Pues en esa impresionante secuencia de acción que tendremos a los Na'vi y a los Metkayina trabajando juntos para derrotar nuevamente a todo lo que es el hombre, tendremos el enfrentamiento final entre Jake y evidentemente entre el coronel Quaritch, cuyo final no os voy a desvelar. Pero que es un final que es tan catártico como el de Aliens el regreso, que en esa especie de interior de ese hovercraft, de ese barco, el interior es como el interior de la estación de Aliens. Es decir, con las mismas pasarelas, las mismas escaleras, las mismas luces giratorias. ¿Os acordáis cuando Ripley está bajando por el ascensor en Aliens el regreso? Que le está diciendo una voz, tiene 3 minutos para abandonar eso y están las luces de emergencia dando vueltas constantemente. Pues aquí tenemos la misma luz de emergencia. Es decir, se auto-homenajea directamente él. Y luego el hundimiento de ese buque barco directamente nos apela mucho a Titanic, aunque con breves pinceladas, porque evidentemente no es un hundimiento se parte en dos y no es el leitmotiv de la película, como sí ocurría en la película del 97. Pero es que James Cameron, como os he dicho desde el principio, hace un homenaje a toda su filmografía. Esta película es
el conflicto matrimonial, hasta cierto punto, de Abyss, el núcleo familiar de Mentiras Arriesgadas, las secuencias de acción en la última parte de Aliens el Regreso, el comienzo Terminator y el hundimiento de ese barco gigantesco de los hombres Titanic. Pero solo Titanic está muy poco presente en la película. Pero todo eso, o sea, imaginaos el sentido del agua, Avatar, el sentido del agua es como si cogéis todas las películas de James Cameron, desde Terminator hasta Avatar, y las condensáis en una sola. Todas sus virtudes, todo lo que hicieron grandes esas películas, lo tiene el sentido del agua. Toda la película es un efecto especial. Y yo ya os digo, no soy excesivamente amigo de los efectos especiales cuando fagocitan la historia. Pero es que aquí James Cameron hace que la historia sea lo suficientemente potente para que fagocite a los efectos especiales, de tal manera que, pasados 10 minutos de proyección, sigues obnubilado por la belleza de las imágenes, pero a su vez lo que te importan es el devenir de los personajes. Avatar, el sentido del agua es una película absolutamente grandiosa, conmovedora, que mezcla lo íntimo y lo grandioso. Es decir, al igual que El Retorno del Rey de Peter Jackson, yo creo que esta película es El Retorno del Rey, pero de James Cameron. Por eso James Cameron dijo que soy el rey del mundo. Pues esta película es El Retorno del Rey Cameron. No me atrevería a decir que esta película es tan buena como El Retorno del Rey, no. Ni muchísimo menos, porque claro, El Retorno del Rey tiene una serie de líneas narrativas tan complejas que argumentalmente la hace más compleja que El sentido del agua. Pero se puede decir que El sentido del agua está hecha con el mismo grado de detalle, el mismo grado de fascinación, el mismo grado de espectacularidad que las películas de Peter Jackson. ¿Por qué? Porque la agüeta está detrás de ello. Detrás de esta película hay años de planificación en cada uno de los planos que tiene la película, siempre buscando ya no solo lo funcional, buscando el plano estético, buscando la belleza, buscando sorprendernos. Si había algunas secuencias nocturnas en Avatar que decías qué bonitas eran, esta película tiene unas secuencias nocturnas que nos vuelan la cabeza. No puede haber planos más bonitos en el cine contemporáneo. Aquí es donde James Cameron da rienda suelta a su vena como auténtico artista, aunque sea en lo digital, pero con un gusto que dices, si ya en Titanic demostró en su puesta en escena, en el vestuario, me acuerdo de la entrada, la presentación del personaje de Kate Winslet, cuando baja del coche en un plano cenital en el que la cámara va girando, y ese sombrero, esa Pamela preciosa, se va apartando y vemos su rostro, y la música en ese momento lo que hace es potenciarse cuando vemos el rostro de Kate Winslet, viendo todo lo que es la grandiosidad de Titanic. O sea, ese gusto por la planificación lo vemos aquí. Porque James Cameron ha tardado tantos años en hacer esta película, pero también en planificar plano a plano las secuencias, que es que todas ellas vas pasando de sorpresa en sorpresa. Esta película es, ¿cómo os diría yo? Son casi 200 minutos en el que terminas completamente devastado por todo lo que has visto. Va de emoción en emoción, de sorpresa en sorpresa, de espectáculo en espectáculo. Es que Avatar, el sentido del agua, que ha recaudado, ya os digo, 2.000 y pico millones de dólares, y que muchos decían que esto iba a ser un fracaso, la película triunfa como una auténtica obra maestra del cine, que es lo que es. O sea, James Cameron sigue sin decepcionarnos. Yo ahora me arrepiento mucho de no haberla visto en el cine. Esto en el cine tenía que haber sido una experiencia absolutamente inolvidable. Pero bueno, tengo otras 3 películas de Avatar que se estrenarán. Y yo estoy seguro que cuando a lo mejor las anteriores Avatar y El sentido del agua seguramente volverán a reestrenarse. O sea, ver las secuencias submarinas es que... no sé qué deciros, chicos, es que no tengo palabras. Son de una belleza... es como meterte en un arrecife, en un mundo completamente distinto. Las criaturas, yo veo momentos que es que se me caían las lágrimas, como diciendo... por favor, Hollywood ha vuelto. O sea, ha vuelto
y por la puerta grande. Pero es que, por desgracia, solo hay un James Cameron. Pero ha vuelto, ¿y de qué manera? Ha vuelto después de 13 años. 13 años. Yo cuando vi el tráiler de esta película, el primer tráiler, que era muy parecido en visualización y en planificación a la primera, me decepcioné mucho. Como diciendo, pues va a ser una historia muy similar, con una puesta en escena muy parecida a la primera, seguramente. Nunca más voy a menospreciar a James Cameron. Me tengo que comer mis palabras, y esta película es una auténtica maravilla. O sea, tengo que decirlo que como cinéfilo, pocas veces he visto tal belleza, tal gusto en una película, y yo creo que James Cameron, aunque fuera solo por esta película, ya debería pasar a la historia del cine. La película estuvo nominada al Oscar al mejor película. James Cameron no estuvo nominado al mejor director. Y madre mía, esta película tiene una labor de dirección que dices, Dios mío, la capacidad de este hombre. O sea, James Cameron tiene que tener el cerebro del tamaño del lago Michigan, que decía Julia Roberts en Pretty Woman. Es tan grande como el lago Michigan. Pues este hombre tiene que tener un cerebro, tiene que ser superdotado, James Cameron. Porque sinceramente yo creo que muy pocos directores saben o pueden hacer algo similar a esto. Yo creo que si muchos directores del Hollywood clásico levantaran la cabeza y vieran esta película, se abrazarían a James Cameron y no le dejarían en paz. La verdad es que James Cameron, al igual que George Lucas en la Guerra de las Galaxias, o al igual que Peter Jackson en sus películas de la Tierra Media, han creado un mundo. Un mundo que yo creo que va a perdurar en la historia del cine. Y ojo, llevamos 2 películas. Ya las 2 primeras ya son obras maestras. Esta es absolutamente superlativa. Superlativa. De verdad, si no habéis visto El sentido del agua y os gustan los grandes espectáculos cinematográficos, a la par que las grandes historias de personajes emocionales, con gran desarrollo de los mismos, una película que te llene, que te toque el corazón, una película en la que te preocupes por el devenir de los personajes, que sufras con ellos, porque la película también nos habla sobre la tragedia y nos habla cómo afrontar las tragedias. Hasta aquí puedo leer. Es una película que nos habla de muchas cosas, nos habla sobre la vida, nos habla cómo dejar tu lugar de nacimiento para tener que trasladarte a otro por motivos de los padres, vamos así decirlo. Nos habla sobre el despertar a la adolescencia, nos habla sobre la pérdida de la inocencia, nos habla sobre las consecuencias de la guerra, nos habla sobre la importancia de la compenetración en la familia, en los amigos, nos habla sobre el perdón. También es una película donde hay muchos personajes que se perdonan los unos a los otros, porque al ser protagonistas niños, esos niños meten mucho la pata, pero son niños que también saben aprender de lo que son sus errores y sus fallos. Es decir, yo creo que James Cameron se ha empapado también mucho de la psicología de los niños en lo que refiere al comportamiento, niños de todas las edades, niños y niñas. Realmente, Avatar, el sentido del agua, es una película para ver, para degustar, para comentar, para destripar, pero sobre todo para deleitarse con un espectáculo visual increíble, que yo me veré muchísimas más veces para poder darme cuenta de todos y cada uno de los detalles que tiene el film. Unos datos que te os voy a decir. Cuando los personajes van andando por las pasarelas del pueblecito, de las tiendas de los Met-Gallina, cada paso que dan, cada acción que dan, es repercutida por el resto de personajes. Es decir, todo está enlazado porque el pueblo Met-Gallina es como una gigantesca familia. Es decir, no es como ¿cómo os diría yo? Es como los Na'vi en ese sentido, pero que a su vez todo lo que hace cada uno repercute en el que está al lado, porque parece que viven todos juntos, como muy apegotonados, pero a la vez al lado del agua, para que esa conexión que tengan con el mundo subacuático sea prácticamente inmediata. O sea, un Met-Gallina se mete en el agua y de repente ya tiene a su Ilú, ese encantador delfín, ya lo tiene al lado. Es como si fuera una especie de mascotas para los Met-Gallina, pero unas mascotas muy fieles. O sea, James Cameron en esta película nos habla ampliamente de lo que es el amor en la familia y de muchos temas más.
pero nos brinda ante todo un espectáculo audiovisual de primera categoría. Ya os digo, esta película es como toda la filmografía de James Cameron, toda, prácticamente, en una película. Avatar, el sentido del agua, es una obra maestra. Bajo cualquier punto de vista que se la mire. No tiene un... Fijaos si puede haber planos en una película de 3 horas y media casi. No le sobra ningún plano. Ninguno. No creo que hagan una edición extendida de esta película. Pero no le sobra ningún plano. No le falta nada. Y todos son de una belleza increíble. Para quedarse ojipláticos. No voy a deciros más. Realmente el cine de Hollywood grandioso ha vuelto, pero qué lástima que sea solo en una película o en poquitas. Top Gun Maverick, Elvis y Avatar, el sentido del agua han sido las mejores películas del año pasado. Pero todo hay que decirlo, James Cameron marca la diferencia. Esta es una de las mejores, si no la mejor, película del director canadiense. Titanic es la mejor, pero esta está tan cerca que la línea es demasiado fina. Una auténtica obra de arte. No dejéis pasar Avatar, el sentido del agua. La mejor película en muchísimos años, seguramente. Yo creo que desde el irlandés no he visto nada parecido. Y era de Martin Scorsese, evidentemente otro grande del cine. También evidentemente West Side Story de Spielberg y El último duelo de Ridley Scott. Pero fijaos de quién estoy hablando. De Scorsese, de Spielberg, de Ridley Scott y ahora de James Cameron. Solo ellos nos pueden dar un espectáculo de estas características. Atentos al Napoleón de Ridley Scott, ya ha salido el tráiler, seguro que está muy bien. Hasta entonces, Avatar, el sentido del agua, una obra maestra, no hay más, una auténtica maravilla. Espero que os haya gustado la review, que le deis al like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Avatar, el sentido del agua. Espero que le echéis un vistazo porque realmente la película lo promete. Un último apunte y ya termino. El Blu-ray, la calidad del Blu-ray, que siempre me decís que, ay Mario, a ver si puedes hablar de cómo es. La calidad del Blu-ray es absolutamente excepcional. Viene con un, como podréis ver, con un slipcover. La película viene muy protegida y con más de 3 horas de extras. O sea, para ver... Yo he visto un ratito, pero claro, 3 horas es bastante. No voy a tragarme otras 3 horas de lo que es la película. Pero seguramente lo veré porque realmente ahí te explica todo lo que es el proceso, que es absolutamente demoledor. La escena de la película, una especie de cacería de los tulkun, de esas ballenas gigantescas, por parte del ejército de los hombres, que realmente hay que ver para creer. Aunque os voy a decir una cosa, toda la película hay que verla para creerla. Auténtico cine con mayúsculas. Avatar, el sentido del agua. No os la perdáis bajo ningún concepto. Si os la compráis, será la mejor compra que hayáis hecho de una película en mucho tiempo. Espero que podáis comentar aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que la veáis. Espero que la disfrutéis y que paséis una buena velada. Hasta mañana.